de comenzar, solicitamos verificar que sus teléfonos se encuentren en modo silencio para evitar interrupciones durante el acto. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al primer seminario N-Marketing, una instancia de encuentro y aprendizaje en torno a la experiencia de las y los destacados expositores que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos reunimos en torno a la temática del marketing, una de las áreas de estudio que abarca la malla de la carrera de Ingeniería Comercial e Ingeniería de Administración de Negocios de nuestra escuela. Saludamos a todos y todas a quienes nos acompañan el día de hoy, tanto estudiantes, académicos de nuestra escuela de Negocios y Economía, como alumnos y profesores de otras carreras de la universidad y especialmente a las personas que nos acompañan desde otras instituciones. Hoy nos acompañan 3 excelentes expositores y expositoras quienes amablemente aceptaron la invitación de participar en esta jornada. Saludamos a Carolina Larach, Gabriel Jefferies y Fernanda Teque. Carolina Larach es publicista de Duoc UC, máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial del Observatorio de Universidad de Barcelona. En la actualidad se desempeña como subgerente de marketing de Open Plaza y con anterioridad ha trabajado en diferentes posiciones del Grupo Falabella y en agencias de publicidad. Gabriel Jefferies es publicista de la Escuela Mónica Herrera, cuenta con más de 27 años de carrera, ha sido 3 veces nominado al Marketing Best y fue ganador en 2024 de este reconocimiento. Ha trabajado en distintas agencias, tanto independientes como globales, y estuvo a cargo del planning estratégico de más de 40 marcas, destacando algunas como Apple, McDonald's, Adidas, Itaú, Santander, Banco Estado, Heineken, Heinz y Notco, entre otras, en agencias como Frederick, Mayo y ahora en Jelly como director de planificación estratégica. Fernanda Teque Cuadra es ingeniera comercial de la PUCB, por ende, alumni de nuestra escuela. Cuenta con un diplomado en Dirección de Ventas por la Universidad de Chile y hoy en día es jefa de marketing de Kia Chile. También ha desempeñado funciones como Brand Manager, analista de gestión y Category Manager en diferentes empresas y sus marcas. Para finalizar este conversatorio, se recibirán preguntas del público en un foro que moderará el profesor de marketing de nuestra escuela, Francisco Isla, quien además impulsó el desarrollo de este seminario. Entonces recibiremos a los expositores que irán subiendo en el siguiente orden a exponer. Primero Carolina, luego Gabriel y en tercera posición Fernanda. Recibimos con un fuerte aplauso a los expositores y comenzamos con la exposición de Carolina. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe Isla, tantos años. Tantos años sin vernos. Hoy día les voy a contar un poquito sobre el mundo data, not data. Ya me voy a detener sobre eso y contarles un poco cuál es mi visión sobre el cliente en este mundo del marketing. Bueno, mi nombre es Carolina Larach, soy porteña, soy cat lover, señora de las plantas y fan de Radiohead. Estoy feliz porque Radiohead empezó a girar de nuevo. Y soy publicista, como decía mi presentación, y hoy día soy subgerente de marketing en Falabella Inmobiliario. Falabella Inmobiliario es una de las unidades de negocio de Falabella, ¿cierto? Y Open Plaza viene a ser el pilar de centros comerciales 100% Falabella. Estos son algunos de los centros comerciales Open. Bueno, Open Kennedy lo puse porque lo queremos mucho, ¿cierto? Gabriel lo preguntó recién por Open Kennedy. Hace poquito Open Kennedy fue vendido a Parque Arauco. Desde abril ya no cuenta como parte de nuestro portafolio. Sin embargo, está ahí porque hicimos mucho para que Open Kennedy sea hoy día y siga siendo Open Kennedy y todavía la gente no le diga Parque Arauco. Tenemos presencia en La Calera, en Ovalle, en Rancagua y en varias otras regiones del país en formatos de Strip Center, Power Center y centro comercial. ¿Ya? Bueno, y como vengo del mundo de los centros comerciales, les quiero contar un poquito qué pasa a nivel global o a nivel latinoamericano con los centros comerciales. Esto es un pequeño mapa que presentó la Cámara Latinoamericana de Centros Comerciales hace poquito en el último seminario en Guatemala, donde obviamente
raya un poquito la figura general de los habitantes de Latinoamérica y donde Chile está en este conjunto, ¿cierto?, de entre 10 y 49 millones de habitantes. Es medio extraño que nos pongan en el mismo conjunto con Argentina cuando casi nos duplica en habitantes, pero bueno, ahí estamos. Ahí está. Hoy día, los centros comerciales que existen a nivel parcial, de forma operativa, en Chile son 93, ¿ya? Si se fijan, es un número súper relevante cuando nos comparamos con países como Argentina, como Colombia, como Perú, que son países que tienen mucha más población que nosotros. Ahora Colombia, México y Brasil obviamente se súper escapan, pero nosotros hoy día parcialmente contamos 93 centros comerciales en operación. De estos centros comerciales, alrededor de 211.000 clientes existen por cada uno de los centros comerciales. Existen más o menos 53, en 53 ciudades centros comerciales. Eso da como 1.8 centros comerciales por ciudad. De nuevo, acá hay un número bien relevante que mirar. La cantidad de habitantes por centro comercial, la verdad, que versus nuestra población es bien importante. Y esto es un número que me llama muchísimo la atención. Bueno, en realidad a mí no, porque trabajo ahí hace mucho tiempo, pero llama la atención para la tendencia. Los metros cuadrados, los GLA, que es la superficie arrendable de centros comerciales en Chile, supera los 5 millones de metros cuadrados. Entonces, cuando uno escuchaba hace un par de años atrás, los centros comerciales van a morir, la gente ya no va al mall, en Estados Unidos nadie va al mall, están en los suburbios. Los centros comerciales están en declive porque viene Amazon, porque viene Mercado Libre, porque viene el canal online. Y acá uno dice, somos secos para el mall. O sea, miren la cantidad de metros cuadrados que tenemos, el tamaño de los centros comerciales que tenemos. Es cosa de mirar a Mall Plaza, nomás con su Mall Plaza de Espucio, que es prácticamente una ciudad. Y algunos resultados que nos da la Cámara de Centros Comerciales a nivel trimestral es que un 5,7% crecieron los ingresos de los centros comerciales en el último trimestre. El flujo a los centros comerciales, las visitas a los centros comerciales han crecido un 3,7%, gracias a Argentina. El 4,4% creció la venta de los comercios minoristas, ¿ya? Y cuando vemos las categorías de mayor relevancia, nos encontramos con que vestuario, línea hogar y línea blanca tienen las mayores alzas y las bajas, calzado, la verdad que es una baja bastante pequeña, muebles y electrónica, pero acá en electrónica es un número que hay que mirar bien porque está influenciado por 15 meses de alza sostenida. Entonces este 8,5 a la baja, en verdad, cuando vendiste como loco antes, hay que mirarlo, digamos, medio capcioso. Y la data nunca acaba. Nosotros en los centros comerciales, y bueno, me imagino que la mayoría de los holdings tienen la misma propiedad que tenemos nosotros en Falabella, gracias a los programas de lealtad y gracias a las tarjetas de crédito tenemos la posibilidad de medir absolutamente todo. La cantidad de veces que el cliente consume, la cantidad de veces que el cliente visita el centro comercial, la preferencia de ese cliente, dónde está clusterizado, cuánto se demora entre un consumo y otro, en qué categoría está ese cliente, cuántas veces es posible ver que compra sobre una misma categoría. La verdad es que en términos de transaccionalidad lo podemos saber prácticamente todo y esa data la conocemos. ¿Y qué pasa con los datos quali? ¿Qué pasa con ese dato que es declarativo, que es lo que el cliente te dice, que es lo que tú le preguntaste al cliente? Algunas cosas que dice, por ejemplo, este panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo sobre la seguridad en los centros comerciales, que es un tema como bien relevante hoy en día, hay un tema instalado en la sociedad por temas comunicacionales, por temas de sensación real, ¿cierto?, que tiene que ver con la seguridad. Y hoy día, cuando preguntamos a los clientes dónde acude mayormente a comprar, es en los centros comerciales. Prácticamente el doble de lo que lo hace por internet. ¿Y por qué razones prefiere un centro comercial, un mall? Porque puedo comprar distintas cosas y acceder a diferentes servicios en un mismo lugar, porque hay mayor variedad y oferta, porque me siento más segura, porque hay seguridad, y me lo anoté, porque es algo donde tenemos que trabajar seguramente, ¿cierto?
hacer que los centros comerciales sean un lugar donde la gente sea atraída no solamente por la transacción, sino que también por la experiencia. Y así hay un montón de datos que existen gracias a los miles de estudios que tenemos disponibles, como por ejemplo aquel que nos permite deducir que de 50% de los clientes investigan de manera omnicanal cuando quieren comprar algo, ¿cierto? Este efecto robo que reviso online, después lo compro en tienda o viceversa. El 79% de los usuarios realizaron una compra después de ver un reel relacionado con un producto o servicio. Eso puede ser declarativo, puede ser una encuesta de meta, como puede ser la cantidad de veces que un usuario hace clic a una venta. Y tenemos acá también un dato relevante que tiene que ver con que en Chile el retail alcanza ventas de 65.000 millones y es el de mayor índice de satisfacción según los consumidores. Todo esto es declarativo. Y acá uno se hace una pregunta, ¿cierto? Toda esta data que podemos tener, toda esta data que podemos atraer y que podemos capturar, ¿conecta? ¿Cierra este círculo del marketing? ¿Te da por sentado que vas a conectar con tu cliente saber todo eso? Y la verdad de las cosas es que uno lo mira y probablemente la respuesta es que no. Cuando tú le preguntas a un cliente algo, lo más probable es que tu cliente quiera ser lo más consecuente, elocuente y justo, porque obviamente estamos todos influenciados por el factor medioambiental, por el factor social, todos queremos dar una respuesta políticamente correcta, asociada al medio, ¿cierto? Asociada a la contingencia. Si a ustedes les preguntan seguramente para ustedes es importante comer sano, lo más probable es que digan que sí, que comen sano, que es súper importante comer sano, hacer ejercicio, levantarse temprano, trotar en la mañana, y usted lo hace. ¿Usted no come completo en el casino de la universidad? Y probablemente la respuesta va a ser que no, ¿cierto? Porque uno normalmente tiende a responder lo que es políticamente correcto, como el entorno te ha educado a que tienes que responder muchas cosas. Las respuestas emocionales cuestan mucho que salgan. Y entonces acá es clave que cuando ustedes empiecen a trabajar su círculo del marketing, además de reunir mucha data, que es muy relevante, yo con esto no quiero decir que la data no es importante, es clave, además de reunir data, además de hacer encuestas, de escuchar a tu usuario, a tu cliente, es muy importante observar. Observar lo que está pasando con tu cliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Los lugares físicos, como es donde yo trabajo, los centros comerciales, o los lugares físicos como tiendas, retail, donde trabaja seguramente ahí los puntos de venta donde trabaja la Fernanda, son focus group en vivo. Ahí la gente está pensando, están pasando cosas, la gente está reaccionando a estímulos. Si tú los estimulas, vas a ver realmente cómo el cliente se comporta ante ese estímulo. Y es importante que seamos capaces de observar qué pasa con ese cliente, qué emoción despierta en ellos, porque toda la data anterior no habla de emociones reales, porque tú no lo sabes, o sea, no sabes realmente lo que el cliente está sintiendo en ese minuto. Y por eso decimos que los centros comerciales son focus group en vivo, y hay que sentarse a mirarlo. Acá hay un ejemplo claro, yo no sé si están familiarizados con la marca Sephora. Sephora es una multinacional gigante, increíble, maravillosa, la amo un poco, que se especializa en la belleza. Ellos trabajan en el mundo de la belleza y de la autoestima. ¿Y ellos qué hicieron? Simplemente implementaron este sistema donde tú agarras una canasta roja si no necesitas ser asistido o si no quieres ser asistido, o una canasta negra si necesitas asistencia. Súper simple. ¿Y esto estará en algún dashboard? ¿Esto estará en alguna data que salió de alguna parte? ¿O habrá salido de algunos ejercicios de observación? De ver que hay clientes que cuando se acercan a preguntarte si necesitas ayuda, ay, se aploman, no les gusta tanto, en realidad quiero estar escuchando mi música y no la música de tu tienda y quiero comprar tranquila. Entonces para eso agarro mi canasta roja, no hay ninguna tecnología involucrada aquí, ni mucho menos, y puedo tener una experiencia de compra increíble, ¿ya? Y esto probablemente no estaba en un dashboard, seguramente está en un dashboard ahora, después de que hicimos esta prueba, después de que observamos lo que pasó con la cliente o el cliente y hicimos esta implementación. Y yo les voy a contar el caso acá. Gabriel, yo creo que tú te vayas a acordar de esto.
Nosotros hace un tiempo atrás licitamos agencia creativa y la licitación era la campaña de Navidad. Estoy atrasada con la campaña de Navidad, sépanlo. En retail siempre estamos atrasados. Y esa campaña de Navidad tenía altas expectativas. Bueno, siempre la campaña de Navidad tiene altas expectativas porque es cuando más vendemos, ¿cierto? Y el Día de la Mamá le llamamos la segunda Navidad. O sea, ese es el nivel de relevancia que tiene la campaña de Navidad para nosotros. ¿Y qué pasó? Que nosotros a nuestras agencias creativas normalmente lo que les pedimos es un trabajo de planning, ¿cierto? De hacer una búsqueda de tendencias. No pretendemos acoplarnos a una tendencia con ese trabajo, pero sí queremos ver de qué está hablando el mundo, ¿cierto? Saber dónde estamos parados y ver si hay alguna tendencia que conecta con nosotros. O bien, mejor aún, sentar una nueva tendencia, ¿cierto? Y la agencia parte su presentación con esta pregunta. ¿La Navidad es la temporada más feliz del año para Chile? Y este es screenshot literal de la presentación. Llega diciembre, hace calor, estamos cansados, llenos de compromiso, tenemos sentimientos encontrados, queremos ocuparnos de todo, pero lo dejamos a última hora, nos cargan los lugares llenos de gente, buscamos ir a la segura, pero tenemos buenas intenciones. Ay, y fue como, escuchar esto fue como una radiografía de uno mismo corriendo en diciembre tratando de hacerlo todo. Y apalancaba lo anterior con este dato, que el 51% de los chilenos se siente identificado con el personaje Ansiedad. Habían estrenado hace poco tiempo Intensamente 2. Entonces este era el personaje que nos identificaba a nosotros el año pasado. Y en segundo lugar está Alegría. Y el tercero, Aburrimiento. Y bueno, y peor aún, decía, no estamos siendo felices. Hay una brecha de felicidad gigante. Y la verdad que fue como, es verdad, diciembre es súper triste porque es súper estresante. Y claro, nosotros que trabajamos en el mundo del retail, que trabajamos en Falabella, nosotros decimos Pascua feliz para otros, no hacía todo el sentido del mundo, obvio, diciembre es locura, o sea, uno empieza a correr desde octubre. De hecho, la decoración de Navidad la cerramos en mayo. Y salió esta campaña, ¿cierto? Revivamos la ilusión. Porque no estábamos ilusionados, porque estábamos tristes, porque diciembre era horrible y hacía calor y no teníamos nieve y éramos todos Grinch. Y nos hacía todo el sentido del mundo. Absolutamente. La gente necesitaba volver a reencantarse si diciembre es tan estresante. ¿Qué nos pasó? Nosotros, la decoración de Navidad, la cerramos con mucha anticipación y esto se montó más o menos en octubre, fines de octubre, y por primera vez habíamos hecho una decoración de Navidad que era interactiva. Normalmente las decoraciones de Navidad son súper grandilocuentes, con pascuarios gigantes, con bastones gigantes, donde la gente se saca la foto y son preciosas y mucho dinero. Esta era una decoración interactiva, donde tú tomabas una estrella de la casita, escribías tu deseo y lo colgabas en el bosque de ilusión. ¿Qué pasó? Bueno, mi jefe me dijo, vaya a tener que tener monitores, guardia y todo, porque te van a poner para el que lee en la mitad de las estrellas, ¿cierto? Y nosotros, como somos de marketing y muy porfiados, dijimos, hagámoslo igual, va a ser lindo, veamos qué pasa. ¿Qué pasó? Nos empezamos a encontrar con un montón de deseos, no se ve tan bien porque nos robaban los plumones, entonces la gente empezó a escribir con lápiz de pasta. Y algunos deseos como, Santa, te pido que le concedas a mi hija ser mamá. Deseo tener un bebé, mucha salud, paz, amor para todos. Quiero volver a ver a mi familia. Y ese deseo yo vi cuando lo puso la persona. Y vi que mientras ponía el deseo, esta persona hizo una videollamada con su mamá y le decía, mamá, estoy poniendo este deseo. Y se mueren. Voy a ser piloto. Que todos los perros y gatos sean adoptados. Que formemos un lindo hogar y una linda familia, tanto como acá en nuestro nuevo lugar, Barcelona. Quiero que Venezuela sea libre para el 2025. Quiero hacer las paces conmigo misma. Que el amor nunca falte y Colo-Colo campeón. Deseo que mis papás dejen de pelear por el pasado, porque ya es el futuro. Esto por 40.000. O sea, esto fue electrochoque.
porque empezamos a ver esto, todavía no se filmaba la campaña, estábamos cotizando, corriendo, estamos atrasados, y no se filmaba la campaña, y empezamos a ver esto, y yo dije, paren todo, estamos disparando a cualquiera. Estábamos mirando la data, pero estábamos disparando a cualquiera. O sea, miren lo que está pasando en nuestro centro comercial. Tanto así, esta decoración era solo para Kennedy. La tuvimos que replicar en regiones y pusimos los arbolitos, mismo efecto. Se mueren los deseos, se mueren la cantidad de cosas lindas que escribía la gente. Teníamos el privilegio de que una persona nos regalara esa intimidad, ese momento súper íntimo en estos árboles. Y la verdad que fue súper emocionante. Ese de verdad que es un privilegio. ¿Y qué pasó? Que la gente entraba al bosque, miraba las estrellas de las otras personas, las leía y se iba a la casita a buscar una estrella y escribía su deseo. O sea, además, no solamente nos regalaron sus emociones, sino que además contagiaban. O sea, de verdad que fue súper emocionante. Y esto es más o menos cómo se veía después. Tuvimos más de 40.000 deseos de la gente. La agencia nos odiaba porque la hicimos correr, pero la verdad de las cosas es que fue súper provechoso. Esta campaña después sacó un premio latinoamericano, un premio de plata, de la Cámara de Centros Comerciales Latinoamericana, porque la efectividad que tuvo fue pura y dura conexión. Entonces lo que yo les quiero decir con esto, chiquillos, es que la data es importantísima, es clave, ténganla, obsérvenla, revísenla. La transacción que hace tu cliente, siempre mírenla. Pero lo que siente tu cliente no está en ningún dashboard, en ninguno. Tu cliente es como la Mona Lisa, nadie sabe lo que siente. ¿Han visto la Mona Lisa? ¿Alguien sabe lo que siente la Mona Lisa? La Mona Lisa es un fenómeno de la psicología. Nadie sabe qué sentía esta señora cuando posó, esta señora Lisa, cuando posó. Nadie nunca supo. De hecho, una de las cosas que dicen es que como el cambio de la época esta, ¿cierto? Medieval, donde todos pintaban estas personas con cara de día lunes terrible, a esta expresión más neutra, mucho más cara de póker. Tu cliente es una Mona Lisa, nadie sabe lo que siente realmente. Entonces, por eso, como tu cliente no está en ningún dashboard, es clave que tu marca dibuje un propósito, dibuje la línea conductora, hacia dónde va, quiénes son, cuáles son los territorios que aborda y cuáles no, y todo ese propósito permea a todo lo que hacen. Ese propósito tiene que estar presente en todas las cosas que la marca hace. Y a su vez, hoy día se escucha mucho sobre la sostenibilidad, no sé si están familiarizados con ese concepto. La sostenibilidad hoy día está vista como plantar arbolitos y reciclar tapitas. No es solamente medio ambiente, no es solamente reciclaje y medio ambiente. La sostenibilidad es un modelo de gestión de valor compartido. La sostenibilidad es mezclar los objetivos económicos de una empresa con la responsabilidad social y la protección ambiental. Y la definición es que el desarrollo sostenible es la respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Es decir, el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y de los seres humanos. La sostenibilidad hoy en día para las marcas es clave. Conectar con tu cliente y esto que sea el eje dibujado a través de tu propósito, ¿ya? La sostenibilidad, chiquillos, no es solamente recolectar tapitas, es involucrarte con la comunidad, es entender que las marcas son agentes de cambio, son actores sociales. El poder de amplificación que tiene una marca es tremendamente relevante. Cuando tú le preguntas a una señora nuevamente o a una persona nuevamente, ¿usted cree que el mall tiene que reciclar? ¿Es importante que el mall se involucre con iniciativas que tengan que ver con el medio ambiente? Y la mayoría de la gente les va a decir que sí, obvio, si las industrias son las que más contaminan, se supone, ¿cierto? ¿Y usted recicla? No, la verdad que no reciclo. Pero no importa que no recicle, porque cuando usted cree en lo que yo estoy haciendo como marca, consume en mi marca, también está reciclando a través de nosotros, al preferirnos. Eso conecta con los clientes. Por eso para nosotros, por ejemplo,
Es súper relevante el trabajo con municipalidades, con agrupaciones, estar observando lo que pasa. Nosotros estamos en La Calera, en Ovalle, en regiones súper chiquititas, en ciudades súper chiquititas. ¿Ustedes sabían que en La Calera hay unos pro máximos del ajedrez? Van a entrenar al mall agrupaciones chiquititas de ajedrez y hay unos campeones nacionales de ajedrez en La Calera. Y eso en ninguna data probablemente iba a salir. Eso es solamente relación con la comunidad, estar con la comunidad. Así que nada, chiquillos, yo solamente 4 tips para conectar con Mona Lisa. Define y vive este propósito. Este debe permear desde lo más arriba de la pirámide hacia todos lados, incluso los partners estratégicos. Si el día de mañana ustedes trabajan en una empresa y luego trabajan con una agencia de publicidad, agencia de lo que sea, hagan que esa agencia conozca ese propósito y lo viva al igual que ustedes, porque si no, lo más probable es que lleguen con propuestas totalmente desconectadas de lo que ustedes son como marca. Prepárate para los cambios inesperados. Si hay que meter turbo o frenar abruptamente, prepárate. Frenar una campaña de Navidad en noviembre no es una locura. O sea, sí, pero funciona. Ya hay que tomar ese riesgo. Nunca dejes de escuchar. Hay que escuchar al cliente. Nos lo han dicho desde tiempo, ¿cierto? Pero la verdad de las cosas es que hay que observarlos también. Normalmente uno tiene más claro lo que no quiere que lo que quiere, ¿o no? ¿No les pasa de repente? ¿No les pasa que de repente cocinan me da lo mismo? ¿O cocinan, no sé, no tengo idea? Bueno, eso le pasa a la mayoría de las personas. Tenemos más claro lo que no queremos que lo que queremos. Y trabaja en equipo. Siempre involucra a otras áreas. Cuando uno no trabaja en equipo, ocurren los greenwashing y todos esos washes que se hablan en la industria de la publicidad. Si tú dices que eres pet friendly, sé pet friendly desde la operación. Haz que tu equipo de operaciones genere todas las instancias para que realmente tu espacio sea pet friendly. Que no sea solamente discursivo, que sea algo que realmente se vive. Y como dice Scott Bedbury, ex Nike o Nike, y Starbucks, las grandes marcas no venden productos, construyen significados. Lo dice una persona que dirigió una marca que en promedio la gente va al Starbucks 18 veces al mes. O sea, se gastan 7, 8 lucas en un cafecito, 7, 5, 6, ¿cuánto sale? 18 veces al mes. Así que muchas gracias. ¿Te dejo el chirulo? Hola. Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel, como decía la presentación que hicieron hace un rato. Yo voy a compartir desde lo que a mí me toca, ¿no? Que es desde el lado de la publicidad, de las agencias, de la planificación estratégica. Y mi idea tiene que ver con poder hablar del rol de una marca, ¿no? No quiero hablar necesariamente de lo que hacemos las agencias de publicidad, que nos encanta mostrar las campañas lindas que hacemos, los premios que nos ganamos y todo eso, porque es un poco narcisista, ¿no? Y como ustedes son de una escuela de negocios, dije, bueno, ¿cómo puedo hablar de lo que yo hago respecto de algo que les sirva a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la importancia de una marca? Sobre todo los que estudian, no sé, del mundo financiero, que miran la publicidad, la inversión en marketing a veces como un gasto, como un derroche, y nadie entiende para dónde va la plata esa o cuál es el retorno que tiene, a pesar de que están constantemente midiéndolo, ¿no? Y a mí me pareció importante mirar la marca como una brújula. ¿Y por qué como una brújula? ¿No? Porque hice una síntesis de algunas noticias que han estado pasando en los últimos meses, ¿no? Por ejemplo, esto de la guerra de aranceles que empezó a ocurrir y que le afecta a Chile bastante, en la minería, en el vino, en las frutas y en el sector de las exportaciones, como el salmón también, ¿no es cierto?
O lo que pasó también hace unos meses atrás cuando nos enteramos que Pizza Hut, que era la primera pizza que me comí cuando llegué a vivir a Chile, desaparecía, igual que Telepizza, me dio la verdad que bastante pena. También escuchamos y por todos lados la necesidad de que las empresas necesitan transformarse, ¿no? Porque es un reto ineludible. Porque están pasando muchas cosas como la inteligencia artificial, el Big Data, como decía Caro recién, y un montón de cosas que son necesarias para poder adaptarnos a los tiempos que están pasando. Están pasando cosas como que el lujo, ¿no? A raíz de esta guerra comercial que veíamos recién, el sector del lujo ha perdido 50 millones de clientes en un año, lo cual es un montón y un montón de plata, y se están pegando la cabeza contra la pared para entender cómo recuperar estos clientes, sobre todo con las represalias que hizo China para mostrar lo que realmente vale una marca, o lo que realmente cuesta una marca de lujo, no lo que realmente vale. Otra noticia acá del señor Maduro que dice que tiene 8 barcos de Estados Unidos que lo están apuntando ahí. El IMASEC de julio que dice que es el segundo semestre más lento en actividad, aunque algunos hablan de que percibe, ¿no? Esto lo entienden mejor ustedes que yo, pero yo veo que cuando leo estas noticias digo, uy, está complicada la cosa. Complementando lo que decía Caro de lo que nos pasa en Navidad, Chile, por ejemplo, es el segundo país del mundo que está preocupado por la salud mental, ¿no? Cuando le preguntan qué es lo que más te preocupa es la salud mental en términos de salud. Y eso es transversal a todas las generaciones. Le preocupa más la salud mental que el cáncer, que el estrés, que la obesidad. Y de hecho cuando le preguntan a la gente si tuviera que personificar a Chile como un ser humano, ¿cómo sería? Y si Chile fuera una persona, dicen, sería unos 40 años, desasiado, que toma antidepresivos. Esa es la percepción que tiene la gente respecto de la personalidad de Chile, ¿no? Ni hablar de esta locura, los autos locos que vienen así. Hace 3 meses teníamos un candidato que venía como a full y de repente, pum, se pinchó, se desinfló. Y yo no sé qué va a pasar de acá a 3 meses más. Pero bueno, las cosas están así, ¿no? Las cosas están cambiando, están pasando muchas cosas. Y yo no sé si están familiarizados con este concepto. Se usa en el mundo militar. Es un acrónimo en inglés que dice VUCA o VICA en español, volatilidad, incertidumbre o uncertainty, complejidad y ambigüedad. Eso es lo que está pasando hoy, no solamente acá en Chile, sino a nivel global. Esto es lo que está pasando. Y las marcas tienen que sobrevivir en este mundo VUCA o VICA. Entonces se preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para sobrevivir? En primer lugar, lo que hay que hacer es tratar de entender que no todas las cosas son iguales. En primer lugar, hay accidentes, ¿no? Todos hemos tenido alguna vez un accidente, creo, ¿no? Vamos caminando por la vereda, de repente hay un pozo, algo que no vemos, nos tropezamos, ¿no? Como la letra ahí de la palabra ese. Me levanto, me limpio, a lo mejor si me sale un poco de sangre me pongo un parche curita, me pongo agua oxigenada y sigo por la vida como si nada. Bien, esa es como la primera anomalía de las cosas normales. En Chile estábamos más acostumbrados a este tipo de cosas y a las crisis hasta el 2019, ¿no? Porque no pasaban demasiadas transformaciones. Después están las crisis. Eso que me pasa cuando de repente hay algo que me saca del camino, ¿no? Cuando enfrento un problema un poquito más complejo, pero que de alguna manera, aunque me sacaron del camino, sé que hay ciertos protocolos que yo tengo que seguir, ciertas declaraciones que tengo que hacer, ciertas negociaciones que tengo que enfrentar, y de pronto vuelvo al camino y la vida sigue, ojalá, como hasta hace poco seguía mi vida. Pero están otras cosas, ¿no? Que están muy relacionadas con lo que estamos viviendo, que es como la ruptura. Y en la ruptura se acaba el camino. Es como que yo miro para adelante y digo, ¿qué? ¿Cómo sigo de ahora en adelante? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo voy a ir para allá o hacia donde tenga que ir, ¿no? Y según Guillermo Oliveto, que es un sociólogo argentino, él dice que han habido en la historia de la humanidad 3 grandes rupturas, 3 grandes momentos de transformación. Han habido revoluciones, guerras y un montón de cosas, pero según él hay 3 cosas que, sobre todo a Occidente, nos afectaron mucho. La primera fue con los sofistas. De repente nos encontramos con un montón de personas que estaban bastante tranquilas y tenían tiempo para pensar y le dieron forma a cómo pensamos hoy día, a la lógica, a la filosofía, a los argumentos y a una serie de cosas con las que hoy nos entendemos, gracias a estos señores que tuvieron la posibilidad de replantear
que en lugar del mundo de las metáforas y de la mitología íbamos a hablar de la lógica, ¿no? Y empezó una transformación profunda, sobre todo para Occidente, ¿no? Oriente tenía su propio mundo y sus propios mambos. La segunda gran ruptura tiene que ver con el Renacimiento. Después de muchos siglos de oscuridad, de teocentrismo, de pronto empezaron a haber descubrimientos como la brújula, el astrolabio. Un grupo de artistas se dieron cuenta de la importancia de la perspectiva en el arte, por ejemplo. Empezaron a haber transformaciones y la gente se animó a salir. Y el hombre empezó a ser el centro de lo que estaba pasando. Y desde hace un tiempo atrás, que empezó ya en el siglo pasado, estamos enfrentando la tercera gran ruptura, y en este momento es como si estuviéramos ya sumergidos, ¿no? Es como que, como se acuerdan cuando las profes o los profes de historia nos decían en el colegio que cuando cambia una era a otra no pasa de un día para el otro. Sí, marcamos, no sé, la caída del Imperio Romano de Constantinopla, o no sé, ese tipo de cosas como para marcar el cambio de una era, pero es un proceso que empieza a ocurrir. Esto empezó el siglo pasado, y claro, con la capacidad exponencial que tienen las transformaciones tecnológicas, se empezó a acelerar cada vez más y ahora estamos en una sensación como de vértigo, como de que no sabemos bien qué es lo que va a hacer de nosotros la semana que viene, y lamento decirles que no se va a hacer más lento, va a ser más rápido, ¿no? Va a ser, todo el mundo siempre termina el año diciendo, ay, ojalá que el año que viene esté más tranquilo, y no, mentira, no va a pasar, se los aviso. Ahora, el final de un mundo no significa que sea el fin del mundo, ¿eh? Es el final de un mundo como lo conocemos. Y lo interesante acá es que lo que está cambiando es nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Por eso estamos tan conflictuados y con tantos procesos y con tantas situaciones que nos polarizan, porque estamos entrando en una especie de nuevo orden. A mí me encantaría poder explicarles cómo hacer ese nuevo orden, pero no tengo la menor idea porque esto cambia constantemente. Pero de alguna manera sí entiendo que para enfrentar y para abordar un nuevo orden son necesarias las brújulas. Están buenas las brújulas. ¿Y qué significa una brújula? La brújula no me va a decir el tiempo que va a venir. No me va a decir mañana va a nevar o te vas a encontrar con, no sé, con un aluvión. No, la brújula solamente marca una dirección. Tampoco me va a ayudar a evitar una tormenta, porque las tormentas van a seguir pasando. Yo no tengo control sobre el tiempo y sobre lo que va a pasar y sobre el cambio. Pero sí me va a seguir ayudando a entender hacia dónde tengo que ir, ¿sí? Y por eso es interesante cuando nosotros miramos la marca como una brújula, ¿sí? Porque, claro, Caro recién habló del propósito y un montón de cosas que se anticipó, me sacó lo que iba a decir. Pero yo voy a complementar lo que dijo Caro. Porque cuando hablamos de marca, hay distintas miradas y distintas perspectivas, ¿no? Es como los creativos decimos una cosa, los clientes de marketing dicen otra cosa, los comerciales dicen otra cosa, los diseñadores dicen otra cosa. ¿No se parece un poco a, conocen la historia de estos ciegos que vivían en la India, quienes les pidieron describir un elefante? Era divertido porque cada uno palpó un pedazo diferente de elefante. Entonces, por ejemplo, el que tocó el cuerpo del elefante dijo, el elefante es como una pared. Pero otro señor tocó el colmillo, dijo, no, el elefante se parece más que nada a una espada, para mí. El otro dijo, no está nada que ver, había agarrado la trompa, dijo, es una serpiente el elefante. El otro que tocó la pierna, o la pata del elefante, dijo, esto se parece a un tronco de un árbol. El que agarró la oreja dijo que se parecía a un abanico. Y para otro que había agarrado la cola, dijo, no, es como un cordel el elefante. Cada uno tenía una idea más o menos precisa de una parte del elefante. Lo importante es que había que juntar todas las otras partes, ¿no? Y eso pasa un poco cuando hablamos de las marcas. Es importante hablar de las marcas, ¿no? Cuando hablamos de la marca, hablamos de algo mucho más grande que la comunicación. Así que cuando trabajen con agencias de publicidad, no les crean todo lo que decimos, no. Porque hay muchas más cosas que están involucradas, ¿no? Claro, la visión clásica nos va a decir que la marca es un logotipo, ¿no es cierto?, famoso, que a veces no necesita ni siquiera palabras para entender lo que quiere decirnos, o una campaña maravillosa, más o menos exitosa. Esta campaña resultó ser bastante buena. Hay otras personas que dicen que la marca es lo que las personas dicen que la marca es, y todos tienen razón, todos tienen un pedazo de razón, ¿no? La cola, la oreja, la pared, etc. Hay una visión estratégica que creo que a la gente de negocios le va a servir un montón,
y que tiene que ver con cuando yo veo la marca como un activo intangible, ¿sí? Ustedes saben mejor que yo el concepto de un activo, ¿no? Y un intangible es algo que no puedo tocar. De hecho, si ustedes tuvieran, yo les ofreciera un negocio y les digo, bueno, les pueden comprar una parte de Coca-Cola. Pueden comprar o la fábrica de Coca-Cola o la marca Coca-Cola. ¿Qué creen ustedes que valdría más? La marca, ¿no es cierto? A pesar de que no, es un dibujito, es un pantón. Pero sí, vale mucho más la marca Coca-Cola que la fábrica, ¿sí? Porque hay un activo ahí que tiene un valor infinito, ¿no? Y cuando yo entiendo que la marca es un activo intangible y sé hacia dónde la quiero llevar, me permite orientar las decisiones que tengo que tomar, ¿bien? Por ejemplo, esta marca, Patagonia, que no solamente comunica un montón de cosas, sino que también tiene un compromiso ambiental. Y cuando viene el Black Friday, de repente dice, no, yo voy a donar todas las ventas que tenga a causas ambientales, ¿no? Y voy a hacer que todos los beneficios y todas las utilidades que tenga desde ahora en adelante vayan también a distintas fundaciones que se preocupan por mantener el medio ambiente, porque ese es el compromiso que yo tengo. No con que la gente compre más chaquetas o bolsa de dormir o lo que sea que vende Patagonia, que es un montón de cosas, sino con el medio ambiente, con que la gente pueda seguir disfrutando de este medio ambiente, una mirada sustentable, como decía Caro. Es mucho más que el logotipo o que la letra, ¿no? Es algo mucho más profundo que tiene que ver con preservar ese lugar al que podemos ir a ver, por supuesto, vestidos con ropa Patagonia, pero con una claridad respecto de hacia dónde queremos, cómo queremos seguir y poder hacerlo durante mucho tiempo más. Tenemos otra marca acá un poco que juega más de local, como Notco, a pesar de que Patagonia también juega medio de local. Notco dice en su propósito, en su visión, why not? Y eso es lo que las anima a ellos a poder tomar las decisiones que toman. Cuando una marca tiene claro el norte, cuando una marca tiene claro la brújula hacia dónde tiene que ir, no importa qué tan complejo esté el ambiente, ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Con qué recursos hacerlo? ¿Con quiénes hacerlos? Y con quiénes no. ¿Bien? Entonces, si tuviera que compartirles un insight, en tiempos VUCA, ¿no? O VICA, como prefieran llamarle, las marcas que saben dónde van son más relevantes porque nos dan coherencia y porque nos dan sentido. ¿Y qué es lo que le da coherencia y sentido a una marca? La planificación estratégica, ¿sí? No es porque yo sea planner y que me encante la planificación, pero de alguna manera puede ser un planner, puede ser un ingeniero, puede ser cualquier persona que trabaje en la construcción de una marca, entendiendo que la marca tiene distintas dimensiones, ¿no? Lo que vemos todos normalmente, como decíamos recién en la visión clásica, las campañas, toda la parte del calendario de retail, de cuándo es el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad y todo eso, o las promociones que yo tengo que ir sacando, o cuándo subir el ticket promedio, cuándo promociones, etc. Pero debajo de ese iceberg hay otro montón de cosas que la marca tiene que tener súper claras. Tiene que tener claros sus territorios, tiene que tener claras las creencias suyas y de la gente, la cultura, los rituales, los olores, la experiencia, las percepciones, los sonidos, las batallas que elige o no pelear, los insights, la segmentación, la narrativa, los colores, las tendencias, la data, el posicionamiento y la visión. ¿Bien? Y en esa lógica tiene que juntar varias conversaciones. Y tiene que obligatoriamente escuchar. Como decía Caro recién, la data es una, las áreas de marketing es una, las personas son otra fuente inagotable de información y los creativos también. Un pequeño ejemplo que me tocó trabajar recientemente con la marca Colún. Colún es una marca del sur, ¿sí? Todos seguramente hemos probado algún producto de Colún, un queso, una leche, un dulce, un manjar, o lo que sea. A mí me gusta mucho el yogur de cereza. Lo descubrí hace poquito. Y el tema era que estábamos presentando también la campaña de Navidad, justamente, y la idea de la campaña de Navidad transcurría en un departamento de Santiago, ¿no? Entonces la gente de marketing nos dijo, pero es que no puede ocurrir en un departamento, porque Colún tiene que transcurrir siempre en el sur, ¿no? Porque Colún es el sur. Entonces dijimos, perfecto, pero ¿qué es la magia del sur? ¿Es un lugar? ¿O es una sensación? ¿O es una emoción?
Y a partir de esa discusión empezamos a darle una forma justamente a la brújula que tiene que seguir Colún para poder entender y para poder conectar con la gente y para poder decir cómo hago para que la magia del sur viva en ti. Aunque vivas en Santiago o aunque vivas en Calama, que no vas a ver la magia del sur más que en fotografía, pero cada vez que abras un yogur o cada vez que te tomes un vaso de leche o que pongas manjar en tu tostada, si es que así te gusta comer el manjar, pienses en ese momento, en esa conexión que te relaja, porque eso es lo que queremos que se sienta con la magia del sur. Después le voy a mostrar otra cosita que viene después de Colún, pero es un posteo nada más. Entonces, otro insight, sin planificación, la brújula pierde el norte. Sí, yo puedo tener una brújula, pero no, me va a marcar el norte, pero si no sé para dónde quiero ir, no va a ir para ningún lado. Entonces, tengo que entender cómo quiero alimentar la brújula, cómo quiero trazar ese camino cuando ya no tengo camino en relación hacia el destino, hacia el lugar al cual a mí me gustaría ir, ¿no? Y lo primero que se me ocurre es hablar del propósito, como decía Caro también recién, y la confianza. Porque cuando una marca tiene un norte claro, ¿no? También pueden tener propósito y también pueden tener confianza, como el de la sustentabilidad. Por ejemplo, una marca como Carún. Carún es una marca que tiene muy claro lo que está haciendo, y no solamente porque fabrican anteojos o lentes cancheros con plástico reciclado, sino porque además tiene un sistema de colaboración con gente que recicla. Entonces no solamente vende algo reciclado, sino que le genera trabajo a un montón de personas que necesitan esa fuente de trabajo. Bien, es un símbolo, ellos dicen, nosotros somos un símbolo de cambio consciente, ¿no? Es una manera distinta de ver las cosas, jugando con el juego de palabras, por supuesto, de sus anteojos. Y esta marca que dudo que conozcan, que se llama Ideatec, es una marca que está hecha por dos ingenieras químicas, mujeres de la Universidad de Chile, perdón si es la competencia, pero son dos ingenieras químicas que estaban obsesionadas con el tema de que la química podía ser una oportunidad para la sustentabilidad. Y tomaron algo que generalmente genera mucha basura y muy pocas soluciones y muy difícil de trabajar, que es el Plumavit. El Plumavit, esas cosas que vemos cuando compramos un televisor o un electrodoméstico o cuando nos dan algo refrigerado, tiene una capacidad aislante bastante buena. Esas se dieron cuenta de que el Plumavit, si uno lo molía hasta el último pedacito, no hacia la pelotita esa que vuela, que es difícil de agarrar, sino hasta destruir esa pelotita, se transforma en una resina. Es una resina súper adhesiva, súper pegajosa. Y le pusieron pigmentos de colores y la convirtieron en pintura. Entonces están creando pintura con Plumavit. Y el Plumavit deja de estar en las calles, deja de contaminar y tiene una nueva vida. Por eso hacen la reevolución y tras un concepto que se llama upcycling. Ahora están trabajando con muchos malls, con muchas empresas, con muchas fábricas, haciendo toda la pintura y las delineaciones de las calles, de los estacionamientos y, por supuesto, aportando, creo que han reducido o han sacado de circulación más de 70 toneladas de Plumavit desde Chile, lo cual es un montón, porque Plumavit es muy liviano, imagínense 70 toneladas de Plumavit, la cantidad de Plumavit que representa eso. ¿Bien? Entonces, la ciencia y la innovación en función de un propósito que tiene que ver con la sustentabilidad. Lo dijo Caro recién, la data y la humanidad. Es decir, hoy por hoy estamos en un momento en el cual podemos acceder a una cantidad de información tremenda. O sea, es exponencial la información que tenemos disponible, pero nunca va a poder reemplazar nuestra capacidad de observación, de mirar a la gente. Esto que les estoy mostrando acá es una foto de un workshop que me tocó coordinar hace 2 semanas atrás para CCU, en el cual juntamos a chicos y chicas como ustedes, que nos contaron cuál es la bebida del futuro, cómo se imaginan ellos la bebida del futuro. Y hicimos un proceso de co-creación porque nos damos cuenta, quizá a ustedes les ha pasado, no, pero que la generación Z, que es una generación que a los marqueteros les cuesta mucho abordar, entender y comprender, pero están teniendo una relación con el consumo de bebidas y de alcohol completamente diferente del de las generaciones anteriores. De hecho, están tomando menos alcohol. Algunos ni están tomando. A mí me llamó la atención que más del 60% de los que respondieron una encuesta preliminar no tomaban alcohol.
O eso decían. No sé si era para quedar bien o no, que eso sos, pero fue súper interesante. Y lo lindo fue escucharlos y entender qué era lo que miraban, qué era lo que están esperando. Y nos empezamos a dar cuenta de otras cosas que justamente me lo corroboraron algunos estudios que ustedes como generación están empezando a conectar con cosas que los millennials habían dejado atrás. Ustedes como nativos digitales, por ejemplo, se están reconectando con ciertas actividades tradicionales, artesanales, como el tejido, como la lectura de libros físicos, como el volver a los cassettes o a los CDs, como un fenómeno no de la nostalgia, pero sí como de volver a lo tangible, ¿no? Como que demasiado mundo digital de pronto agota y quiero conectarme con otras cosas. Entonces, estaba bueno no hacer una reunión por Zoom ni con un tablero de Miro, sino juntarnos con unos papelógrafos y empezar a escribir cómo nos imaginamos esa bebida del futuro, qué sabor tenía, qué textura, qué envase, qué formato. Bueno, y se llevaron una bolsita con bebida de regalo, pero lo pasamos muy bien. Y además complementamos también con un prompt que hicieron ellos para entender cómo la inteligencia artificial como decía, interpretaba lo que para ellos era la vida del futuro. Una cosa súper importante es evitar el piloto automático. Hay una tendencia, lamentablemente, en muchas agencias y en muchas maneras de abordar una marca que es como tratar de armar una planificación que sea igual siempre y que funcione como en piloto automático. Y la realidad es que la vida cambia constantemente y los días cambian, los acabamos de ver, los candidatos a presidente cambian, las políticas económicas, las guerras, y un montón de cosas están pasando. Y yo no puedo pensar que la marca puede funcionar en piloto automático como funcionábamos en el 2015, donde el año que viene iba a ser un poco igual al anterior. Ahora nadie sabe lo que va a pasar. Entonces hay que sacar la pata de ese o apretar el botón de piloto automático y empezar a tomar el control de lo que queremos decir. Si alguien estuvo en TikTok, posiblemente se enteró de esto hace unos días atrás. Hasta el presidente votó por el desayuno chileno. Tengo que decir, yo soy de Argentina, perdimos contra Bolivia, no sé por qué, pero bueno, un café con una media luna es más rico que no sé qué cosa tomar, pero bueno. Pero acá hay que ganarle, es difícil ganarle a Perú, que son 40 millones de personas, pero bueno, quizás se pueda. ¿Ganaron? Ah, listo, ustedes están más al día que yo, buenísimo. Miren acá, Colún. Para mí eso fue un desperdicio. Vamos Chile, ponen, tímido, ¿no? Digo, si hay una marca conectada con el desayuno de las y los chilenos, Colún. Yo decía, bueno, ¿con qué se la va a jugar? No, no podemos decir nada, nos da miedo. ¿Qué es eso? No, pero muchachos, hagamos algo. Pero bueno, nada, se quedaron ahí atrás. ¿Cómo alimentar a la brújula, no a la bruja? Estar atentos a lo que está pasando, ¿no es cierto? Sin casarse con todo lo que está pasando. Yo no tengo que subirme a todas las tendencias. ¿Se acuerdan cuando Bad Bunny sacó el disco hace algunos meses atrás? Que muchas marcas quisieron subirse a la tendencia de las sillitas y todo eso. Y las primeras que lo hicieron bien, pero después a la gente le da lata. Es como cringe, cuando la marca se trata de subir a la tendencia como demasiado tarde, ¿no? Por eso hay que entender a dónde subirme y a dónde no, ¿no? Caro hablaba recién de sostenibilidad, no de greenwashing. Y es importante, cuando H&M me dice, ay, voy a sacar una línea, una colección más sustentable, no sé si le creo mucho, porque todos sabemos la cantidad de basura que está generando en el norte de Chile esta marca con su tendencia al fast fashion. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué tendencias me voy a meter, con qué cosas voy a seguir, a qué le voy a creer y a qué prefiero pasar por alto. La IA. Hoy por hoy es un tema no menor que genera no poca controversia. Yo soy bastante optimista con la IA, porque así como los sofistas empezaron a crear la filosofía cuando tenían, lamentablemente, esclavos que le hicieron la pega, ahora cuando la computadora empieza a hacer la pega por nosotros vamos a tener más tiempo para crear otras cosas que no tenemos idea que somos capaces de crear, porque le creo más a la mente humana que a la inteligencia artificial. Pero quizás soy demasiado naif en lo que estoy diciendo, no sé. Pero de todas maneras, hoy por hoy, una marca con una brújula tiene que tener súper claro lo que tiene que decir, ¿no? Porque ya no sabemos lo que es real y lo que no es real, ¿no? Vemos una foto y decimos, ¿esto será inteligencia artificial o no será? ¿Quién dice que la A es inteligencia artificial? ¿Alguien cree que la A es la inteligencia artificial? ¿O la B? ¿La B? Bien, sí, está bien. Todavía tenemos esperanza.
Pero sepan que estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial y hoy es fácil eso. Quizá en 2 semanas más o en 2 meses más va a estar mucho más difícil poder creernos. Siempre hay una esperanza en lo humano, ¿no? Pero lo importante es que no importa si lo que hacemos se va a hacer con inteligencia artificial o con una fotografía analógica, con un rollo de fotos Kodak. Lo importante es que el norte de mi marca y la historia que cuenta mi marca esté tan clara que aunque se haga con inteligencia artificial, sea siempre la misma, sea consistente, para que no nos maree. Y otro tema, no menor, es el de la polarización social que estamos viviendo. El mundo está, en Argentina hace algunos años atrás, hablaban de la grieta, ¿no? La grieta que dividía ciertas como ideologías, de ciertos modelos de pensamiento. Y constantemente, Chile, lamentablemente creo que también vive en una grieta muy profunda que todavía no está resuelta. Y la grieta y la polarización se está dando en todos lados, o sea, en lo que está pasando entre Israel y Palestina, en lo que está pasando en Ucrania con Rusia, en lo que está pasando con Estados Unidos, inclusive en la marca de jeans se están profundizando polarizaciones sociales. Parece mentira que tengamos que estar hablando de estas cosas, pero esto generó una controversia, seguramente ustedes lo saben tanto como yo, tremenda, sobre si era como supremacista o no supremacista. Trump salió a defender a Sydney Sweeney diciendo que a ella era mejor, era la que iba a reemplazar a Taylor Swift. ¿Por qué? Porque ella es republicana y Taylor Swift habla en contra de Trump, ¿no? Y de pronto empezamos en este discurso de blanco-negro, bueno o malo, el que piensa distinto que yo es diferente o qué sé yo, y por eso lo mejor que podemos hacer con nuestras marcas como activos intangibles, para no olvidarnos de lo que estoy hablando, es tener muy clara cuál es nuestra posición y no engancharnos en cosas que nos pueden dar a jugar en contra. Bien, entonces, como para ir cerrando lo que venía a compartir con ustedes, pensemos la marca más que como un megáfono que habla y que hace ruido constantemente y que la gente no quiere escuchar porque lo escroleo rápidamente para abajo, como algo que tiene que tener una orientación, una estructura que me dirija, que me oriente, aunque no haya un camino que seguir, ¿no? Que cree ese camino, como la 4x4 que quiero ir a conocer después, que va a crear caminos después. Pensemos en la marca como un sistema vivo, como algo mucho más profundo y trascendente que solamente un logotipo o algo que tengo que pensar que dentro del presupuesto. Es muchas más cosas. Por ejemplo, para mucha gente la marca Tiffany es un color, más que la joya en sí. Yo veo ese color particular que no sé, está entre turquesa y calipso, no sé, una cosa así, yo digo, Tiffany, aunque no vea el logo. Cuando veo Marley, por ejemplo, Marley tiene una estructura de branding maravillosa. Yo estaba el otro día en la playa caminando y dije, ay, quiero un café, y una señora dice, yo quiero un Marley. Mirá a lo lejos y había un cuadradito, esa lentejita medio naranja, amarilla que estaba ahí a lo lejos, y dije, qué bien que esté hecho el branding de eso, lo reconozco aunque no vea el logo. Eso está bueno, pero no es solamente el color, ¿no? Es todo lo otro que les estaba comentando recién. Entender, al igual que los sofistas, al igual que el Renacimiento, que en este momento de ruptura no es la inteligencia artificial, ni la tecnología, ni las computadoras, ni la data, ni el retail, ni nada. Las personas son las que tienen que estar al centro. Nuestro trabajo tiene que ver con entender y conocer a las personas, sus motivaciones, sus deseos, sus necesidades, y satisfacer esas necesidades de la mejor forma posible, ¿no? Buscar constantemente herramientas que nos ayuden a mejorar, a superarnos. La tecnología en ese caso sí nos ayuda, pero sin perder la humanidad, ¿no? Entender que las tormentas van a seguir llegando, puedo tener un paraguas, me puedo proteger, pero van a seguir pasando, no lo puedo evitar, eso no está en nuestro control, pero sí lo que tengo que controlar, que es quiénes somos y hacia dónde vamos. Gracias. Con el Nokia no. Sí, soy un tramposo. Eso.
Ahí está bien. Sí, hola, hola. Sí, sí, me gusta. Hola, ¿cómo están? Oye, me tocó cerrar. Un gran desafío porque tuve muy buenos exponentes antes. Sí, me dejaron varios temitas ahí dando vuelta y como que a uno le explota la cabeza. Pero aunque no lo crean, habitualmente me toca cerrar las presentaciones. No sé, estamos en un lanzamiento, hablo producto, hablo mercado y cierra marketing. Así que ya tengo experiencia y siempre es como a la hora del almuerzo. Entonces, ya... Por eso hoy quiero conectar un poco, también en base a la experiencia que tengo, cómo conectan marketing y ventas, que es algo que generalmente nos genera esa como disonancia entre que ventas quiere una cosa, marketing busca otra y hace una campaña increíble, muy linda, pero no genera leads, no cierra una venta. Entonces quiero explicarle un poco también para que tengan esta visión. Pero antes, a ver si me funciona. Ahí sí. Quiero contarles quién soy. Yo soy jefa de marketing de Kia Chile. Tengo experiencia en muchos rubros. Pasé de consumo masivo, estuve en áreas de marketing, comercial, estuve en Kitsania, estuve en una empresa de entretenimiento durante la pandemia. Y eso me llevó a estar el día de hoy en el rubro automotriz, que es el rubro que yo en la realidad amo. Yo hace muchos años nos encantaba el tema de los autos y así que esto es una cosa muy rica porque comparto mi pasión con mi trabajo y eso se nota. Así que un primer insight, hagan cosas que les guste y que los motive porque realmente eso se va a notar el día de mañana. Y partí el año 2014, salí de la universidad, de la Católica de Valparaíso, soy Villa Marina, conocí en la universidad a mi esposo, que me acompaña hoy día, y entro al rubro de alimentos como control de gestión del área comercial. Ustedes me van a decir, ¿qué hace hoy en marketing si estuvo en control de gestión? Y estuve un año trabajando en ese cargo y fue súper desafiante. Porque al final yo tenía que pelearle a los gerentes comerciales y decirles, no están llegando a las metas, no están llegando al margen, su P&L está mal, los costos están mal, los precios están mal definidos. Y eran, sorry la expresión, pero eran unos cabrones de la industria, del mundo pasado, que ustedes espero que no vivan, pero que tenían una mentalidad dinosaurio totalmente apartada de lo que tratamos de hoy día también transmitir en los ambientes laborales. Pero yo creo que si no hubiese pasado por esa instancia, no sería lo que soy hoy y no tendría las habilidades que tengo hoy porque aprendí lo que no quiero ser. Aprendí aquel profesional, aquella jefatura que no quiero ser. Y tomé una marca, estaba en control de gestión, después se empieza a agrandar esta empresa, yo trabajaba en ICB, se empieza a agrandar la empresa y se agranda también el área de marketing. Se agranda el área de marketing, pasan de tener una sola persona, que era el gerente, a incorporarse un product manager y yo tomo la marca Colacao. Una marca que tenía un líder pero indiscutido, que todos sabíamos quién era Milo, y que estaba súper posicionado en el deporte y yo decía, ¿cómo lo vamos a hacer? Además que era un presupuesto de verdad, que yo miro para atrás y digo, oye, el presupuesto con el que trabajaba en ese entonces es otra cosa. Así que dijimos, no, tenemos que hacer cosas tácticas, cosas distintas, tenemos que llegar a los niños, nuestro producto es mejor. Ellos tienen una campaña de marketing gigante, con unos presupuestos, Milo tiene una campaña pero enorme, pero nosotros tenemos que llegar al cliente. Y dijimos, ya, todavía no existía la ley de etiquetado, dijimos, ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a pararnos en cada colegio, en Santiago, y después vinimos acá también a Viña, dijimos, que prueben el producto, que prueben. Muy táctico, no pedimos permiso en los colegios, no pedimos permiso en las municipalidades, nada. Era un escuadrón de promotores que iban y daban a probar el producto. Daban a probar y en paralelo empezamos a desarrollar un producto sin azúcar, que iba a ser la única ventaja que íbamos a tener frente a Milo porque se venía la ley de etiquetado. Y dijimos, ya, ok, lo hacemos. Y así es como se fueron generando algunas normativas y cosas que te van afectando también como marca. Después me dieron la posibilidad de pasar a una marca más grande, fui brand manager de Marco Polo,
Y ahí los presupuestos eran otros, las campañas eran otras, y por supuesto uno también tiene la oportunidad de también conocer otras cosas y ocupar otras herramientas. Y me cambio a Kitsania. Y dije, qué locura. Lo que pasa es que cuando yo estaba en Colacao, abrí la primera fábrica de Colacao en Kitsania. Y ya ahí como me empecé a conectar con este mundo onírico de lo que era Kitsania, en el que te querían mostrar que las distintas realidades, los distintos roles que podían tener los niños, con cosas que también eran una desventaja porque había muchas cosas que estaban en contra a nivel de comentarios en general. Y dije, oye, ya, voy a vender una experiencia. No es tangible, es algo que queda sujeto a lo que pueden transmitir una persona. O sea, el coach, la persona que estaba en la dinámica, era la que mejor podía transmitir. Fueron 1 año y medio, 2 años en el que estuve, pero así, yo salía todas las mañanas cuando abría Kitsania y iba a bailar con ellos. Así empezábamos nuestra jornada. Empezaban y recibíamos a los visitantes. Increíble. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia y dije, no, ya, ¿qué hacemos? Y volví a ICB. Volví a ICB, pero ahora al área comercial. Y ahí empecé como a compatibilizar este mundo entre el área comercial y de marketing y a entender por qué los comerciales discutían tanto con los de marketing, porque siempre se genera esa disonancia y decimos, oye, lo de marketing tiene esta campaña hermosa, pero no genera ninguna venta. Y como les había contado, entro al nuevo rubro, entro a este nuevo rubro automotriz, que viene también con una carga de lo que es el rubro de los autos, en el que la mujer no se puede desarrollar. Pero ¿saben qué? Yo sinceramente nunca lo he visto en el rubro. A mí nunca he tenido como alguna situación, algún conflicto por ser mujer dentro del rubro. De hecho, creo que hay muchas más gerentas de marketing o encargadas de marketing en el rubro que son mujeres que hombres. Así que es una tremenda oportunidad, además que es un rubro muy dinámico, muy entretenido. Hoy en día en el mercado hay más de 94 marcas, con la incorporación de las marcas chinas y de muchas otras actores. Pero ¿saben qué? A mí me gusta ese desafío de que vengan otras marcas porque también genera este dinamismo y lo hace mucho más entretenido. Y a lo que les iba a contar. Ay, me pasó uno. Puede parecer súper obvio, pero en la práctica no siempre ocurre así. No siempre el marketing con las ventas están en conjunto, están alineados, no se conectan realmente. Entonces vemos este clásico divorcio entre marketing y ventas. Que por un lado tenemos marketing que hace esta campaña hermosa, creativa, estas piezas todas preciosas, pero que finalmente ventas te está reclamando que no está generando leads, no está cerrando venta o como nos dicen a nosotros, está generando leads basura y al final nunca puedes concretar en una venta. Se dan, por supuesto, las diferencias de objetivo y se dan diferencias siempre con todas las distintas áreas, con operaciones, con producto, con marketing, entre ventas, siempre van a tener objetivos distintos. Pero lo importante es que también tomemos esto como una oportunidad de poder conectar marketing con ventas. Porque, ¿qué pasa si no? Que si no tenemos esa conexión, tenemos una pérdida de tiempo, de recursos y perdemos clientes. Porque finalmente hay muchas veces que a ustedes como, no sé, van a ir a comprar algo y los atendieron mal en el punto de venta, da lo mismo lo que la campaña haya sido preciosa, pero nunca concretaste esa venta. Porque el problema estuvo ahí, porque hubo una desconexión, porque el vendedor no supo transmitir el mensaje que también tenía, que quería entregar el equipo de marketing. Entonces, primer o segundo insight, no basta con comunicar, hay que saber alinearse con el negocio. ¿Ya, chicos? ¿Y cómo nos vamos a conectar con el marketing, con las ventas? Vamos a tomar 3 pilares. El primero es la estrategia de data y de data compartida. Esto es súper importante, partir las campañas pensando en cuáles son los objetivos comerciales que tiene la campaña. Si vamos a hacer una campaña de branding, si vamos a hacer una campaña de awareness, preciosa, perfecto, pero tengamos claro eso desde un comienzo, antes de comenzar la campaña. Porque
Si tenemos esa claridad, vamos a tener mejores resultados y una ejecución más eficiente. Vamos a conocer mejor a nuestros clientes, vamos a poder desarrollar de mejor manera la ejecución y la implementación. ¿Y qué contenido realmente apoya la venta? Escuchemos entonces la venta. Para poder saberlo, tenemos que escucharlo. Por ejemplo, yo tengo una red de concesionarios de más de 64 sucursales en toda la región, en todo el país. Entonces, es sentarse con ellos, es aprovechar esa instancia. Es como decía la Caro, ver cómo está funcionando en el mall, cómo está funcionando en el centro comercial, ver cómo está funcionando la campaña en piso. Porque puede ser que ahí es donde se genere la desconexión. Nosotros, si nos mantenemos en una nube, en la nube del marketing, no estamos viendo la realidad, no estamos viendo cómo realmente se está ejecutando. Y por eso es súper importante, y aunque ustedes crean que el rol del funnel es algo surrealista, que no lo van a ver, sí lo van a ver. Sí lo van a ver constantemente y tenemos que partir porque hay que construir awareness, sí, por supuesto. Hay que construir posicionamientos de marca, por supuesto. Pero también hay que construir las siguientes etapas. La consideración, por ejemplo, nosotros en Kia tuvimos un cambio de marca el año 2021 en el que cambió rotundamente. Cambió el logo, los colores, y ustedes dirían, bueno, es solamente eso. No, cambió el posicionamiento de precio del producto. O sea, empezamos a vender autos más caros. Entonces, ¿cómo nosotros eso lo llevamos a través del funnel? Por ejemplo, en la consideración, una instancia muy importante dentro de nuestro funnel es los test drive. Que los clientes tengan la experiencia de manejar los nuevos modelos de Kia. Porque creemos, y lo tenemos por data también, sabemos que se concreta mejor una venta si se realiza un test drive. Entonces eso hay que transmitírselo a la fuerza de venta, al vendedor y insistirle, y tienen ellos una flota de autos en cada sucursal que los pongan a disposición, aunque les tome más tiempo. Les va a tomar más tiempo, pero van a lograr concretar en menor tiempo esa venta o con un mejor resultado. Y por último, la conversión, o sea, llevar ese lead a concretarlo en una venta. Y lo tercero importante es, que lo mencionaron también los dos chicos, es la medición y el feedback constante. Es súper importante tener la información. Manéjese con Power BI, con Analytics, tenga la información y no solamente la información de digital. Yo trabajo todo lo que es la estrategia offline también de Kia, y trabajo con televisión, con prensa, que ustedes me van a decir, pero es que televisión está muerta. ¿Quién ve televisión hoy en día, televisión abierta? Hoy en día las televisiones los canales de televisión son un nuevo ecosistema. Son unos ecosistemas que tienen una bajada para digital, programas que todavía tienen mucha visibilidad. Entonces, veamos este ecosistema, tengamos esa medición. Si ustedes hacen una exhibición, si ustedes hacen una actividad en un punto de venta, tienen que medirlo, porque el día de mañana, este es un tip, porque el día de mañana cuando ustedes le digan, hoy vamos a revisar el presupuesto y vamos a cortar presupuesto de marketing, y su mayor respaldo va a saber qué es lo que le está generando finalmente ese retorno en cuanto a los eventos que están haciendo, en cuanto a las inversiones en pauta que están haciendo y por supuesto en digital, que generalmente es lo más lógico. Y les quería contar de algunos casos reales que me ha tocado trabajar este último tiempo. Nosotros hace menos de un mes lanzamos la nueva pickup de Kia, un segmento en el que no estaba la marca y que llevamos trabajando, la marca lo lleva trabajando hace 9 años y nosotros hace 5 años ya empezamos a ver este producto. Vimos cómo funcionaba, cómo era la facilidad y decíamos, no, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a entrar en un segmento en el que la marca no tiene las credenciales? O sea, y con el posicionamiento, no. Pero nos conectamos, empezamos a hacer las preguntas, nos preparamos. Es súper importante que ustedes estén alineados también con los equipos, por ejemplo, de producto. Conozcan el producto, conozcan lo bueno y lo malo, conozcan las ventajas y cómo las van a transmitir y también las desventajas, porque finalmente los clientes hoy en día están mucho más informados que todos nosotros. O sea, el cliente que va a ir a comprar un auto hoy en día vio los reviews en YouTube, vio reviews en extranjero, vio toda la información. Entonces, de verdad, es súper importante. ¿Y qué generó esta campaña que nosotros lanzamos el 15 de agosto?
Tuvimos el lanzamiento regional, además, en el que participaron 15 países de toda la región. Tuve visitas de Corea, hicimos un desarrollo de una pista allá en Santiago, solamente enfocada en la camioneta y en sus capacidades. Yo no quería medir si es que él manejaba bien o no manejaba bien, si el invitado él le pegaba o no al manejo, si yo quería poner a prueba la camioneta. Logramos más de 750.000 visitas al landing solamente con una campaña de branding que ni siquiera tenía ese objetivo de conversión. Pero fue tanto el impacto, fue tanta lo que se hizo también en el pre-lanzamiento, cerramos ventas. Y lo conversaba cuando venía para acá y decía, cerramos ventas 15 días antes de que cambiara el año comercial. Ustedes no sé si saben, pero en agosto, los que compraron autos en agosto son año 2025 y pasaron 24 horas, estamos en septiembre y son año 2026. Y hay ventas que se concretaron, porque la gente también quiere eso, pero para saber qué es lo que quiere tu cliente, tienes que conocerlo, tienes que hacer la exhibición correcta en punto de venta, tienes que conectar el marketing con la venta. Pero a veces también nos equivocamos. Lanzamos ese modelo que es un caso, lo lanzamos y dijimos, ya, este modelo me lo está vendiendo fábrica, que nosotros le decimos así a Corea, me lo está vendiendo fábrica como que es outdoor y lo vamos a mostrar así como andando y con accesorios y toda la cosa, y se generó una disonancia horrible, horrible. O sea, los vendedores me decían, es que no puedo vender este auto. ¿Cómo me lo están planteando? No lo puedo vender. Porque el cliente está buscando otra motorización, está buscando otro equipamiento, está buscando otras cosas que el modelo no tiene. Entonces, y cambiamos la estrategia y dijimos, no, ¿sabéis qué? Cambiemos esta campaña hoy día ya no existe. Y no tengan miedo también a eso, que como le decía la Caro en un momento, si tienen que parar una campaña porque no está funcionando o porque se dan cuenta en el proceso que el objetivo tiene que ser otro, no tengan miedo en hacerlo. Yo creo que es peor saber que te vas a equivocar y a equivocarte o pararlo antes de equivocarte, ¿ya? Y 3 insights que quiero que se queden. Marketing no es solo comunicación, eso grábenselo, que también es estrategia y eso es lo importante, es la importancia que nosotros le podemos dar al marketing. Que conectarse con venta no es opcional, es la clave del éxito. De verdad, fíjense eso, porque lo van a recordar el día de mañana. Siempre tienen que estar conectados con los objetivos de venta. Y por último, medir, escuchar y ajustar. Siempre, y creo que los 3 coincidimos en poner eso. Hay que escuchar al cliente, hay que entender la data, hay que ajustarla. Esa es la facilidad que tiene el marketing y que tienen los dinamismos de los negocios hoy en día. Ya sea una empresa grande, pequeña, un emprendimiento, lo que sea, siempre fíjense ese objetivo. Y un mensajito antes de lanzar algo, para que ustedes se queden con una idea, antes de lanzarlo. Lo voy a hacer aquí. Antes de lanzarlo, siempre pensar qué quiero que pase y cómo sabré si pasó. Porque si no se fijaron en los objetivos, no van a saber qué es lo que pasó ni qué sucedió. Así que siempre miren todo el funnel y midan las cosas que hacen. Así que eso les quería contar. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas que va a moderar el profesor Francisco Isla. Vamos a ordenar el set y si es que tienen preguntas ya pueden ir levantando sus manos y les vamos a ir a dejar un micrófono. Y a los invitados los invitamos a pasar adelante para tomar posición. Muchas gracias. Cosita, sí.
momento de decir que andamos latas. Sí. ¿Preguntas? Ya, se escucha así. Yo quería preguntarle al respecto de, uno de ustedes expuso sobre esto de la Sweetney Seed, no sé cuánto, y Donald Trump. Al respecto de las marcas, siempre es súper importante, ¿cierto?, que las marcas dejen bien claro qué es lo que piensan, si son sustentables, pet friendly, todo esto. Entonces, al final, ¿qué, me parece como que es un poco contraproducente cuando las marcas se comprometen con un lineamiento político, al final puede ser como contraproducente. Entonces, si yo como marca quiero reflejar, no sé, la equidad de género, no a la discriminación por qué sé yo, cuando una marca se casa con un lineamiento, se relaciona directamente con política. Entonces, al final es como un poco contraproducente para las marcas como casarse con un tipo de pensamiento, sea positivo o negativo, como cada uno lo interpreta. Entonces, que al final siento como que las marcas tienden a no casarse con un lineamiento y no pronunciarse mucho. Por ejemplo, en ese pequeño comentario de Colún con lo de Ibai, vamos Chile. Ah, ok, claro, porque Colún es una marca chilena, pero en el fondo como que esas ideas al final son un poco quizás contraproducentes, o cómo lo ven ustedes, si a veces es bueno o no, también va a depender como del posicionamiento y la estrategia que tenga la marca. Bueno, yo fui el de la foto, así que tengo que responder. Em, Voy a citar a un autor que se llama Alberto Levi, que tiene un libro muy, muy bueno sobre marketing, en donde él dice que, salvo Coca-Cola, una marca no puede ser todo para todos, porque finalmente termina siendo nada, ¿sí? Termina siendo inconsistente. De la misma manera, a lo mejor que American Eagle se colgó, o Trump se colgó de American Eagle, no sé quién es quién ahí, porque es una cosa bastante rara. Hay otros ejemplos como los de Nike, cuando decidió apoyar a un jugador de fútbol americano que durante el himno se arrodilló en señal de protesta contra la violencia de los afroamericanos en Estados Unidos, cuando había muerto esta persona, no me acuerdo el nombre, y mucha gente estuvo en contra de Nike, y Nike siguió firme con su política. Hay gente que quemó zapatillas Nike en acto de protesta por esta cosa y este fenómeno de la globalización. Hay marcas vainilla que siempre van a estar tratando de ir para donde va la corriente. A veces les genera problemas porque, por ejemplo, Disney estuvo con el tema de una cosa medio inclusiva, le fue mal porque nadie le creía finalmente a lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que siempre que vos tomes una posición y elijas una idea y te cases con esa idea, si sos consistente, obviamente que hay gente que no le va a gustar, pero hay otro montón de gente que te va a abrazar, te va a amar y va a salir a defenderte cuando sea necesario. O sea, a mí me impresiona. Colún tiene la dificultad de ser la marca número 1 de Chile, y cada paso que dé, si da un paso en falso, es muy costoso para ella. Por eso es tan cuidadosa con cada una de las cosas que hace. Por eso no la vas a ver hablar en TikTok, porque habla de una forma en la que TikTok no funciona y no se siente cómodo hablando en TikTok. ¿Me explico? Pero es consistente y no puedo no decir que es consistente. Me hubiera gustado que fuera más jugada, sí, pero a ellos les va bien como es, ¿sí? Pero salvo esas marcas tremendamente masivas que son tan representativas, si tu marca no es tan masiva, ojalá que tenga una posición, porque la gente que te siga te va a amar siempre. Sí, y yo en eso tomaría el punto que dice Gabriel en cuanto a la consistencia. Nosotros tratamos, por ejemplo, como marca,
mantener un poco, quizás como decían, como al margen de cuando se genera cierta polémica, pero siempre mirando cómo podemos hacernos parte también de las necesidades que tiene la gente. Y no solamente lo que se ha hecho viral, por ejemplo, sino como de las cosas que realmente se pueden sustentar en el tiempo. Nosotros hace 3 meses lanzamos un proyecto que se llama Kia-In, que son autos adaptados para personas con discapacidad. Y ninguna marca lo ha lanzado. Y nosotros cuando lo lanzamos, lo hicimos pensando en que otras marcas se sumen, porque es un proyecto y es una oportunidad que busca que todos tengan las mismas posibilidades. Entonces, no nos quedemos solamente con que lo que se tiene que hacer cargo de la marca es lo que está por tendencia, sino que hay cosas que tienen mucho más valor y que son perdurables en el tiempo y que hay marcas que también construimos en base a eso. El dueño de Patagonia, ahí hay un tema también que podría ser materia de conversación, pero muchas veces hay que diferenciar la marca, los productos que comercializa y el dueño de la marca. Y realmente hay CEOs de compañías que asumen una posición que no necesariamente es lo que comunica la marca. Lo que mostraba Gabriel con Patagonia, el Yvon Chouinard, que es el abuelito dueño de Patagonia, para el primer gobierno de Trump ya decía que el tipo estaba loco. Que cómo se le ocurría. En el fondo ahí hay una postura del CEO de la compañía. A lo mejor no rebota por mensaje o por alguna otra vía, pero también, o lo que le pasó a la venta de Tesla en Europa con la presencia de Elon Musk, que se le bajó, se le desinfló la venta en Europa porque asumió una postura de un gobierno que ha generado complicaciones. Entonces, a lo mejor lo que dice el CEO no necesariamente lo que responde a la marca o pueden ir en parejo. Años atrás había un diario en España que se declaró un diario de derecha, literal. Literal un diario de derecha. Como decía, asumió una postura, ahí se quedó, y como que qué bueno que el diario explícitamente diga que es de derecha, en términos de su línea editorial, ¿te fijas? Entonces, todo dependerá, creo yo, del contexto, de la marca, de la categoría. Esos análisis ahí son bien importantes de hacer, pero si al CEO dice algo en una entrevista y se le salió, bueno, habrá que alinearse con él o tratar de distanciarse o bajar un poquito el tono. Todo dependerá del contexto, de la situación. Aquí es la parte donde hay 12.000 preguntas siempre. Viene la segunda. Hola, buenas tardes ya, ¿cierto? Sí, buenas tardes. Soy Nicolás y agradezco en primera instancia mucho por dar su apreciación de cómo en sus trabajos han hecho grandes esfuerzos en el área de marketing. Sobre todo, un punto que me llamó la atención es sobre el ajustar, porque en las 3 charlas noté que se habló sobre el ajuste de los lineamientos estratégicos y quisiera preguntarles cómo han vivido ustedes o de qué manera han aportado en que ese ajuste se lleve en el equipo más allá de con el cliente mismo. Porque los 3 presentaron una visión del cliente que no es menor, no es menos importante, en realidad reconozco lo importante que es, pero me causa curiosidad el cómo dentro de sus organizaciones han tenido que vivir ese ajuste. No sé si se explicó mi pregunta. Tu pregunta es bien interesante y tiene que ver mucho con el último punto que yo esbozaba, que es el trabajar en equipo. Los liderazgos hoy en día han ido cambiando muchísimo. Ya me imagino que hay muchos familiarizados con esta tendencia, esta diferencia del líder y el jefe, ¿cierto? Un líder es el que inspira, el que hace que el propósito de la compañía permee. La felicidad del líder probablemente es la felicidad del equipo, eso se siente. Y asimismo, cuando tú tienes la convicción de que es necesario hacer un ajuste, decir paren todo, cambiemos todo, ajustemos y emprendamos otro rumbo porque este no es el correcto, el equipo lo va a tomar bien. Y por un tema que decía la Fernanda también, yo tuve un jefe líder o jefe, no lo sé, que decía que trabajar era tan malo, bueno, esto es una frase que la tomó obviamente de alguien mucho más conocedor, que trabajar era tan malo que te tenían que pagar para que lo hicieras. Y la verdad que yo en todo el tiempo que llevo trabajando jamás lo he sentido así. Me gusta tanto lo que hago,
es tan satisfactorio hacer, y hoy día más que nunca, porque hoy día trabajando con temas de sostenibilidad, de comunidad, más que nunca veo reflejado en mis clientes, nuestros clientes, cómo impactamos. Cuando tú tienes un equipo que está trabajando de forma satisfactoria, que se siente satisfecho con lo que está haciendo, créeme que van a hacer todos los ajustes necesarios, porque van a entender que eso va por un bien mayor. Entonces, esto tiene que ver con estrategia, tiene que ver con equipo, tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con convicción sobre lo que estás haciendo. Eso es lo que a mí nos pasó el año pasado, nos ha pasado 1000 veces de tener que cambiar las cosas una y otra vez, y la verdad de las cosas es que hay una mini frustración, hay una mini pataleta temporal, pero nada que uno diga esto es permanente y que desmotive. Siempre va a ser la decisión correcta ajustar si tú tienes la convicción de que tienes que hacerlo. ¿Puedo meter la cuchara? Sí. Sí. No, me acuerdo cuando Kia cambió el logo, que fue para el Mundial de Fútbol de Qatar, sí, me acuerdo perfecto, lo seguí muy de cerca, y fue como un escándalo para mucha gente, no, que cambiaron el logo, que no va a decir nada, y siempre que hay un cambio de profundo, ¿no? Me acuerdo cuando Movistar también, antes era Telefónica, y de repente empezó a llamarse Movistar y cambiaron el logo también, y Entel lo mismo. A la gente a veces, o Choquita, ¿no? ¿Se acuerdan de Negrita Choquita? A la gente le genera como una especie como de resistencia y de repente se rasgan las vestiduras porque cambió y qué es eso, pero de pronto pasa el tiempo y no pasó nada. Y no pasó nada. Lo importante es cuando haces un cambio profundo, como voy a volver a hablar de Coca-Cola, en los 80 Coca-Cola cambió la fórmula. Y si los amantes de la Coca-Cola clásica salieron en masa a quejarse y tuvieron que volver hacia atrás a la fórmula original. Por eso hay que entender bien el momento del cambio. El Mundial de Fútbol le ayudó muchísimo aquí porque finalmente masificó y después de un mes de estar viéndolo en todos los partidos, nos acostumbramos posiblemente. Entonces hay un tema estratégico que no es menor también, de cuándo hacer ese cambio. Aló. Consulta para Fernanda o señora Fernanda, no sé cómo. Hablando por el tema de Kia, es que me dio curiosidad el tema de su puesto, de su cargo. Kia siempre ha mantenido como un manual de marca bien sólido con el tema de los videos, mensajes o cómo hablan. Sé que ahora con la nueva camioneta, que la había visto hace un tiempo, que llama la atención, cambia igual todo lo que es el tono, el mensaje, la forma en la que hablan. Había hablado también del tema de los departamentos, que hay veces que el departamento de marketing está unido con el departamento de venta y otras veces que no. Una pregunta más que nada como de su cargo que me dio curiosidad. En este caso, con este cambio como disruptivo de la marca, los videos que se hacen, ¿usted estuvo conectado con lo que es ventas como estrategia funnel hasta llegar a una conversión o estuvo solo como en un lado de branding, de imagen o dar a entender quizás como la esencia de la marca? Gracias por la pregunta. Mira, tomando lo último, en general, cuando nosotros trabajamos las estrategias de lanzamiento de un producto, siempre se hace, y es algo que agradezco mucho de la empresa en la que estoy y la marca con la que trabajo, siempre se hace muy en conjunto con las distintas áreas. Preparamos, por ejemplo, hacemos las capacitaciones para la fuerza de venta en conjunto, producto, marketing y ventas. Entonces, es una cohesión que se genera y por eso el objetivo de mi presentación era también transmitirles eso, porque creo que es algo muy constructivo para las marcas y para las empresas poder trabajar así. Y en particular para el lanzamiento de Tasman y como la comunicación de la marca, sí, en general cuando tú trabajas con marcas globales viene unos lineamientos, un guideline de la marca a nivel global que te limita, por ejemplo, qué cosas responder, qué no cosas responder, cuál es el tono y estilo en el que tienes que responder, más allá también de las aplicaciones gráficas. Existen, a nosotros, ustedes se morirían, pero nosotros nos auditan todos. O sea, desde Corea nos auditan cada pieza gráfica y cada implementación en punto de venta. Entonces, y lo bueno es que somos los mejores del mundo, somos el 5º país mejor del mundo en las evaluaciones de marketing y tenemos que ser así, tenemos que ser rigurosos. Nos encantaría poder responderle a Ibai y decirle te voy a sortear un Kia Morning si es que gana Chile y yo creo que lo vamos a hacer. No nos vamos a aguantar y lo vamos a hacer. Pero existen ciertos lineamientos que
te genera esa coherencia, esa cohesión de la marca en todo el mundo, cómo tiene que hablar. Y lo más difícil es que nosotros, por ejemplo, les decía, tenemos 64 sucursales en todo Chile. ¿Cómo el vendedor transmite ese mismo mensaje que tú quieres dar al cliente? Porque él va a ver al cliente, yo no lo voy a ver. O sea, si yo no salgo a la sucursal, no lo veo. Entonces, ¿cómo lo transmite? Y por eso es súper importante preparar a tu fuerza de venta. Si, por ejemplo, nos ha pasado, vendedoras hacen video en TikTok, pero démosle nosotros los lineamientos. No está mal que lo haga, no está mal que presente de una manera distinta el modelo, pero démosle nosotros las herramientas para que lo pueda hacer de manera que sea coherente con el mensaje que quiere transmitir la marca. Yo quiero sumar a lo que dice Fernanda, que nuevamente el trabajo en equipo. Ustedes tienen la suerte, la ventaja de que tienen un ramo de marketing. Normalmente en una empresa lo que ocurra es que el área comercial está muy enfocada en el objetivo comercial de venta y eso no necesariamente conversa con la manera en que tú te tienes que relacionar con el cliente. Muchas veces primero hay que hacer que el cliente te conozca, te quiera y después te compre. Y ese proceso es como cualquier otro proceso humano de relación. Entonces es súper importante que las áreas comerciales entiendan esos procesos. Hay momentos en los que vamos a hacer performance y le vamos a dar y vamos a generar leads y le vamos a meter full pauta y zanahoria para que alguien gane algo y seguramente vamos a generar leads. Pero hay otros momentos en que hay que construir marca. Para ser favorito hay que construir ese trabajo. Entonces aprovechen mucho los ramos de marketing porque el día de mañana cuando ustedes vayan a trabajar a empresa y sean nuestros jefes, tienen que, por favor, conectarse muy bien con las otras áreas para que hagan un plan estratégico completo, donde se entienda muy bien qué es la marca, porque como decía Gabriel, la marca lo es todo. La marca es absolutamente todo, por más que cada área tenga su objetivo, hay un objetivo común, ¿cierto? Así que aprovechen mucho los ramos que tienen de marketing para poder conectarse como área. Oye, solo un ejemplo de conexión a propósito de lo que decían los colegas. Me tocó trabajar una vez con un retail que fue absorbido por otro, por lo tanto una marca que desapareció, pero donde el vendedor del piso 1 estaba vendiendo una lavadora. Entonces el señor que venía a comprar la lavadora parece que no tenía mucho dinero y era habitual que los vendedores en esas situaciones medias complicadas llamaran a la gerencia comercial por teléfono. Ok, bájale 5.000 pesos. O sea, ahí las conexiones eran muy rápidas para poder resolver cosas. En una marca de dealer que me tocó trabajar con Bruno Fritsch, que era hasta ese momento el uno de Toyota en Chile, también lo mismo. De repente alguien en tienda iba a cerrar una venta por 10 camionetas Toyota, Hilux, y llamaban directamente a Bruno Fritsch para preguntarle si podían bajarle el precio. Entonces, esa como mentalidad de cortos niveles para poder decidir e impactar venta es súper importante y pasa, no es que no pase. En algunas compañías hay más desconexión que en otras, pero si uno le coloca ahí aceitito, de repente puede fluir muy rápido y las cosas se aceleran. Y la confianza, que los flujos tengan súper claro cómo y en qué momento ocurren, pero se puede. Hay ejemplos, no sé, los que tuve yo y otros. Pero rápidos flujos de decisión de una cosa va a impactar en venta y viceversa. Cuando hay confianza, claro, cuando ya se sabe, ayuda mucho. ¿Más preguntas, chiquillos? Oye, solo para cerrar quiero agradecerles que estén aquí primero. No es fácil dejar en un día viernes cosas, ramos, etcétera, o tareas, o dejar de ir a un ramo y estar aquí. Primero, muchas gracias, no es fácil. Segundo, en esta escuela y en general en Viña, en la región, marketing es como algo que estará en alguna parte, pero no visibiliza nada. No sabemos quiénes son la gente de marketing, dónde hay gente de marketing, o qué está diciendo hoy día acá. Y estamos a una hora y media de Santiago, pero acá es bastante invisible. Este seminario, que es el primero que se hace en la escuela, primero tiene que ver con los que estamos aquí, algo del tema nos gusta, a los que estamos acá también. Vamos a empezar como con Jorge y en la escuela a visibilizar mucho más el marketing, porque por ahí le hay que dar forma, estructura, conocernos, encontrarnos, conversar, saber quién está en el mall o acá en la tienda o más allá o más acá. Porque hay que también darle oportunidad laboral a quienes les gusta el marketing para quedarse aquí.
y aportar aquí a las marcas locales, a las marcas regionales que necesitan mucho apoyo, porque muchas veces nos hemos ido a mirar a otros lugares y acá hay mucha ausencia de gente que impacte localmente, sobre todo a compañías que les cuesta mucho, que no tienen know-how o que no tienen quien les apoye o los asesores, que hayan venido los relatores hoy día, que la Feña y la Caro o hayan estudiado en la región, el Gaby no, porque viene de otra región, pero visibilizar el marketing, conversar más de este tema, darle vitrina, que aparezca algo por ahí, y en los ramos, y hacemos cadenita, 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 y de repente pasan cosas. Yo quiero que se haga el club de marketing acá en la escuela, el otro día se hizo el club de finanzas, no sé cómo se hace el club de marketing, con Jorge ya lo conversamos, con el Pablo ahí, hay que hacerlo, hay que crearlo, aunque sea una persona que llegó un día a esta reunión, que llegue, empezar a hablar de marketing para que tenga equilibrio la escuela y sea más amplia y más diversa, y con otras escuelas también, no sé, ojalá ocurra, ojalá no sea solamente como de Quijote esta cosa. Ahí necesitamos todos ayuda y juntarnos, desprendernos de dejar de ir al cine para juntarse. Se puede, hay que empujarlo. Así que les agradezco mucho que hayan venido, también desde su viernes para acá, a ustedes, al Jorge, a la escuela por apoyar y dar el espacio. Así que creo que ha sido una bonita mañana, nos vamos con hartas cositas y también nos vamos a ir con algunos aplausos, pero también con nuestros invitados con algún regalito se van a ir. Así que muchas gracias.